Lo que debes conocer sobre el transporte internacional de mercancías. Curso práctico. Temario del curso. Tema 4. Transporte internacional de mercancías por vía aérea. Primera parte. Origen y evolución. Hoy en día, estamos acostumbrados a la agilidad y rapidez cuando utilizamos los servicios de transporte internacional de mercancías. Sin embargo, el transporte aéreo es una forma de transporte reciente, ya que sus orígenes se remontan a poco más de 250 años. Fue en 1782, cuando llegó el globo aerostático, el precursor del avión, tal y como lo conocemos hoy. Sus inventores fueron los hermanos Montgolfier, hijos de un fabricante de papel que, mientras jugaban con bolsas de papel, descubrieron que si las invertían sobre el fuego, las bolsas subían hasta el techo. Esto les llevó a experimentar, hasta que consiguieron que una bolsa se alzara 250 metros. Fue tal el auge de los globos elevados por hidrógeno, que se creó un globo de pasajeros, y constituyó el único medio para surcar los cielos, durante 2 siglos. Ya en el siglo XX, los hermanos Wright consiguieron fabricar un avión que fue capaz de planear un corto vuelo, impulsado con ayuda de una catapulta externa. De este modo, establecieron las bases para el vuelo de aparatos más pesados. Y fue Traian Buia quien diseñó, construyó y logró hacer volar el primer avión autopropulsado más pesado que el aire. De aquí en adelante, la evolución de las aeronaves fue extremadamente lenta. Solo a partir de la Primera Guerra Mundial surgieron los aviones propulsados por hélice. Su desarrollo llegó de la mano de la Segunda Guerra Mundial, cuando los propulsores de los aviones se hicieron más grandes y eficientes. Pero no fue hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando despegó por completo el desarrollo de las aeronaves, la industria consiguió fabricar aviones tan rápidos como la velocidad del sonido, caso de los famosos Concorde y Boeing 747. Tony Hannus fue el primer piloto en realizar un vuelo comercial, que duró alrededor de 23 minutos, desde San Petersburgo a Tampa, el 1 de enero de 1914. El primer vuelo tripulado fue de Londres a París en 1919, y solo tenía un tripulante, que transportaba cuero para un fabricante de zapatos, y perdices para un restaurante. Se puede decir que uno de los objetos que más se transportaba eran las películas. El primer vuelo exclusivo de mercancía que se conoce fue el 7 de noviembre de 1910 en Ohio. Philip Orin Parmelee pilotó un Wright modelo B-65, en el que llevaba un paquete de 200 libras de seda para la apertura de una tienda. Se consideró como récord de velocidad, ya que pilotó oficialmente 57 minutos. Aparte del primer vuelo de carga de mercancías, también fue el primer vuelo por encargo de un cliente, y el primer transporte aéreo multimodal. El primer vuelo aéreo con correo del mundo se realizó el 18 de febrero de 1911 en la India, por el piloto Henry Peckett, el cual cargó 6.500 cartas, que llevó desde Allahabad hasta Naini, en una distancia de 13 kilómetros. A principios de los años 20, la carga aérea se desarrolló rápidamente, debido a que numerosos empresarios se dieron cuenta de que las aeronaves podrían mover mucha mercancía y carga con poco volumen, y que eran menos costosas y más rápidas que los ferrocarriles y compañías navieras. Un avance importante tuvo lugar en 1958, con la inauguración, por parte de las líneas aéreas británicas y estadounidenses, del avión a reacción para el transporte comercial. Colombia en 1919 fue el primer país que tuvo líneas aéreas comerciales. Aunque hubo algunos intentos de crear aerolíneas de transporte de carga, desde los años 20 en adelante, no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se creó la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, en la Conferencia de La Habana, de 1945. Al principio, el transporte de mercancías era bastante modesto, pues apenas llegaba a las 800.000 toneladas métricas, en los años 50, ya que la economía mundial estaba devastada por los efectos de la posguerra. En 1968,
se lanzó el primer avión con 4 motores, un Boeing 747, que tenía la capacidad de transportar pallets completos en la zona de carga, lo cual revolucionó el transporte aéreo de mercancías. El transporte internacional de carga. El transporte internacional de carga es la actividad que permite el traslado de mercancías de un país a otro, utilizando una aeronave, ya sea para recorrer largas distancias o para efectuar vuelos en el menor tiempo posible, manteniendo las correspondientes condiciones de seguridad. Por la periodicidad de sus operaciones, el servicio de transporte aéreo se clasifica en regular y no regular. El transporte aéreo regular es de uso público y se realiza con sujeción a frecuencias, itinerarios y horarios prefijados, para constituir una serie que pueda reconocerse fácilmente como sistemática. En el transporte aéreo no regular, los servicios se realizan sin sujeción a rutas, frecuencias, itinerarios, ni horarios prefijados. Características del transporte aéreo de carga. Son básicamente la rapidez para mercancías urgentes, perecederas y de elevado valor unitario, la facilidad de control y seguimiento, la seguridad, la reserva de espacio, la facilidad de transbordo y la internacionalidad en la utilización del espacio aéreo de unos países por otros, logrando recorrer largas distancias en corto espacio de tiempo. La aceptación de la mercancía para su transporte aéreo depende fundamentalmente de sus características y del tipo de avión en que se desea transportarla. Las mercancías cuya aceptación está limitada se denominan mercancías de trato diferenciado y están constituidas por la seguridad del avión y de las personas, por tamaño o fragilidad y por su naturaleza, como puede ser, por ejemplo, peligrosa, perecedera, restos humanos, animales vivos, etc. Sin embargo, la utilización del transporte aéreo se encuentra limitado por la necesidad de contar con grandes infraestructuras modernas y seguras, así como por el elevado coste tarifario en comparación con otros medios de transporte. La carga aérea se embarca en aviones de pasajeros, junto con el equipaje, en aviones híbridos, con compartimientos especiales para carga, o combis, o en aviones de carga. Los aviones especializados para transporte de carga tienen una capacidad de carga útil que supera los 100.000 kilogramos, pero las compañías aéreas pueden aprovechar más fácilmente los combis y los aviones de pasajeros que los cargueros. En el pasado, los expedidores se quejaban de que las compañías aéreas no prestaban la atención suficiente al transporte de mercancías. Sin embargo, con compañías que hoy en día generan casi la mitad de sus beneficios por este concepto, este mercado es altamente competitivo. Aerolíneas o líneas aéreas. Las aerolíneas o líneas aéreas son aquellos transportistas aéreos que se dedican al traslado regular de pasajeros o carga y, en algunos casos, también animales, por avión. Existen, no obstante, otras empresas que transportan a sus clientes o grupos de clientes de la forma puntual acordada entre ellos, sin estar sujetas a una regularidad. Son las denominadas compañías charter. En el caso de las aerolíneas, que transportan solamente la carga, sucede lo mismo, mientras algunas operan con un horario de vuelos fijo, otras lo hacen según lo pactado con sus clientes que las contratan. En general, las aerolíneas se pueden clasificar en diferentes tipos, según el tamaño de la red de rutas que operan y sus frecuencias. Aerolíneas regionales. Aerolíneas de red. Aerolíneas de gran escala. El agente de carga internacional. Es la figura que puede realizar y recibir embarques, consolidar y desconsolidar mercancías, que serán transportadas por vía aérea, pudiendo actuar como operador de transporte multimodal. En el campo aéreo, el agente de carga internacional se encarga de agrupar mercancías pertenecientes a uno o a varios consignatarios, reunidas para ser transportadas de un aeropuerto con destino a otro aeropuerto, en contenedores o similares, siempre y cuando se encuentren amparadas por un mismo documento de transporte. A tal efecto, se emite la carta de porte aéreo consolidada. El agente de carga controla todos los detalles del envío,
como documentación, porte, almacenaje, embalaje de las mercancías, etc., y preparan un manifiesto de carga para la aerolínea, indicando las distintas partes del envío consolidado, y por último, también prepara la carta de porte aéreo consolidado, que abarca el conjunto del envío. En la operativa del transporte aéreo, la labor del agente de carga es fundamental, porque se encarga de efectuar las gestiones, no solo con el exportador o el importador, sino además con las aerolíneas, agentes de aduana, almacenes aduaneros, etc. Es la figura que sirve de enlace coordinador para el desarrollo del transporte internacional de carga aérea.